sopravvivere in qualche modo per un po' di tempo, per cui lui è ferito ed è guardato a vista da un 18enne, Sebastiano si chiama. Quindi abbiamo questo miliziano antifranchista intellettuale, anche se senza esagerare, Rafael Rapun. E poi abbiamo questo ragazzino franchista, in realtà è un 18enne, e a un certo punto il rapporto è quello da carceriere a carcerato, e ovviamente c'è diffidenza da parte del ragazzino, però Rapun riesce a conquistarsi la sua fiducia. E che cosa fa? Lui poi viene condannato a morte, e allora prima di morire convince il ragazzino 18enne a cercare una certa persona affinché si recuperino dei testi di Lorca che altrimenti andrebbero perduti, perché Lorca è già stato ucciso l'anno prima dai franchisti. E allora voglio partire subito con questa domanda: non era affatto facile creare questa intimità tra due persone così diverse, e allora volevo chiedere ad Alberto come ci sei riuscito, quanto ti è costato, una sorta di backstage, cioè prima ti è venuta troppo lunga, poi ti è venuta troppo breve, poi hai detto no, aspetta, cancello, è retorica, non è credibile, perché per me è credibilissima, talmente credibile che sembra che l'abbia fatto senza sforzo, e ovviamente non è così. La parola a lui. Buongiorno a tutti. Prima di tutto voglio ringraziare l'organizzazione del festival per il suo invito, anche i miei compagni di incontro Lucio e Denaro, a voi, a tutte voi per essere qui. Scusatemi che dopo parlerò spagnolo perché il mio italiano ho dimenticato molto italiano che sapevo, che parlavo, ma tengo a dire molte cose, poche parole, per esprimere la mia gloria di essere qui a Napoli per prima volta. E adesso dico che mi sembra un piccolo miracolo che ci sono qui 20 persone per parlare di teatro e poesia in questi giorni. Grazie mille. Contesto tu pregunta en castellano. La Piedra Oscura, como ha contado Lucho, nace de un acontecimiento histórico del que se sabe muy poco, que es la muerte de Rafael Rodríguez Rapun. Como él ha dicho, Rafael Rodríguez Rapun fue compañero, cuando hubo compañero sentimental de García Lorca, pero también miembro de un grupo de teatro que tenía Lorca que se llamaba La Barraca. La Barraca era un grupo de teatro ambulante que la España de la República, hablamos en los años 30, llevó el teatro allí donde nadie lo esperaba, fundamentalmente a mujeres campesinas, en su gran parte, que nunca habían visto teatro. En mi adolescencia, el descubrimiento de la poesía de Lorca fue aquello que despertó mi vocación. Si yo estoy aquí hoy hablando con ustedes, es porque siendo adolescente leía a Federico García Lorca. Y entre esos libros estaban los sonetos del amor oscuro, que es una colección de poemas de amor que se conservan parcialmente y que solo fueron publicados en los años 80. 84. En 1984, es decir, tuvo que llegar a la democracia y avanzar para que esos sonetos pudieran ser publicados. A mí me obsesionaba a quién estaban dirigidos esos sonetos, quién era el destinatario de esos sonetos, y ahí apareció Rafael Rodríguez Rapun. Me llamaba mucho la atención que las biografías de Lorca apenas hablan de Rafael, y a partir de ahí empieza por ir a contestar a tu pregunta, concreto, una doble lógica. Por un lado, la del investigador, la del historiador, que necesita recopilar documentos
para saber quién fue Rafael Rivera Pun. Y por otro lado, la lógica del poeta o del dramaturgo. Estas dos lógicas están relacionadas, pero a veces friccionan. En cuanto yo no tengo la obligación del historiador al documento, pero sí al espíritu del documento, al sentido del documento. Me permito esta expresión, quizá no real, pero siempre verdadera. Quizá no real, pero siempre verdadera. Y para mí lo más importante era generar un artefacto poético, escritural, que tuviera valor como expresión artística, más allá de su relación con la historia. Y mi lógica no es la del realismo. Yo no soy un autor del realismo. Yo no quiero reproducir fielmente la realidad en escena. Primero porque para mí el realismo no puede existir en el teatro. Eso lo decía Humberto Eco, todo es signo en el teatro. Es imposible que exista un realismo como tal en el teatro. Y luego porque para mí el modo de contar la biografía de Rivera Pun, el pasadizo, el enlace con el presente, tenía que ser no el documento histórico, que también, sino el espíritu del hombre de la época. Y traté de generar un lenguaje, y ahora se voy a la respuesta, que fuera verosímil por él mismo, que no fuera verosímil respecto a lo que creemos que en esa época se hablaba. Y esto lo dice Aristóteles. El historiador cuenta lo que ocurrió. El dramaturgo y el poeta pueden contar aquello que no ocurrió, pero podría haber ocurrido. Y sin embargo, para mí la realidad primero era para con Rafael Rivera Pun, para con su familia, que me abrió el archivo familiar. Y traté de tener un lenguaje que fuera verosímil dentro de ese sistema teatral y que fuera poético, sí, que fuera un escape del realismo. Por ejemplo, en La Piedra Oscura, ya que la respuesta, hay un continuo juego de intertextualidad con la obra de Lorca. El personaje que no existió nunca, Sebastián, su primer monólogo, está lleno de versos, sobre todo del poeta en Nueva York. Y en una crítica me dijeron: ningún campesino de 1937 habla así. Y yo dije: tampoco los campesinos de Calderón de la Barca, ni los campesinos de Vives, ni los campesinos de Chejo hablaban así, porque yo no soy un autor del realismo. Incluso por cerrar, el propio título de la función, La Piedra Oscura, se refiere a una obra perdida o destruida de García Lorca. Por eso para mí el constructo de verosímil no tenía que ver con el documento histórico, sino que el pacto de recepción con el espectador tiene que ver con lo poético. Bene, e tuttavia questo ragazzino è credibilissimo, c'è una scena. Allora, diciamo che il lettore vede il ragazzino per quanto diciottenne, stava dalla parte sbagliata, ed è lì con mitra verso Rapun che è sanguinante, quindi il lettore, come dire, prova subito un filo di antipatia per questo ragazzino. Ma questo ragazzino innanzitutto come si trova lì? Si trova lì perché lì a Santander arrivano gli aerei italiani, quelli mandati dal governo fascista, e lui corre a festeggiare, cioè sono arrivati i liberatori, no, ci liberano dai rossi, perché lì ci sono dei miliziani antifascisti. Succede che la mamma di questo ragazzino muore per fuoco amico. Qui voglio solo aprire una parentesi, ma la chiudo subito. La scrittura di Raffaele è molto attenta alla memoria, alla storia, e volevo parlare, anche se non c'entra con Raffaele, del bombardamento di Barcellona fatto dalle truppe italiane nel 1938 e solo ed esclusivamente dalle truppe italiane, senza che Franco sapesse niente. Lo dico semplicemente perché un episodio venne
neanche i libri di storia, riportano solo giusto una riga negli ultimissimi anni. E allora, se Alberto tu scrivi una bella storia ambientata durante il bombardamento degli italiani, ce la fai sapere, poi la scrivi magari per metà in catalano, la generalità ti dà un sacco di soldi, pensaci. E comunque è credibile questo ragazzino, è credibile in alcuni punti. A un certo punto, quando la Kuhn gli dice: ma tu hai mai sentito parlare di Lorca? E lui dice: no, però mia mamma disse che l'aveva ascoltato alla radio e disse che aveva una bella voce. Peccato che è così. E la Kuhn gli domanda: ma così come? E lui risponde: così, comunista, cioè nella sua ingenuità non può pensare che la mamma volesse riferirsi a Lorca, alla omosessualità di Lorca, è proprio lontano dal suo orizzonte. E poi c'è il momento, questa è un'ossessione secondo me della scrittura di Alberto, la persistenza, nell'epoca romantica si sarebbe detto ansia di immortalità. Qual è il compito che la Kuhn affida a questo ragazzino? Tu devi recuperare i testi di Lorca, perché poi si studieranno nelle scuole. Questi testi non devono andare ripetuti. E il ragazzino, giustamente, ma io ho 18 anni, ho tanta morte intorno, che me ne può fregare di cose scritte, e quindi la cosa scritta, l'andare al di là, questa ansia di immortalità che poi c'è in moltissime opere, per esempio in Ushuaia, si concreta alla fine, quando lui è stato condannato a morte e domanda al ragazzino: ma io non sparirò del tutto, è vero? Domanda il trentenne condannato a morte al ragazzino, e poi dice: nessuno sparirà del tutto, è vero? Cioè chiede conferma a un ragazzino se c'è un'altra vita o no. Attraverso questo escamotage Alberto ci dice quanto è disperato questo personaggio, perché sta per morire e non sa che cosa ci sarà dopo. Quest'ansia biblica di immortalità percorre tutta l'opera di Alberto, secondo me. Volevo sapere che ne pensava. Os agradezco el intento de comprender una obra que no habéis leído, ¿no? Que Lucho está haciendo un gran ejercicio para presentarla. Ha tocado tres temas que para mí son fundamentales, más allá del credo personal de cada uno. Yo creo que no desaparecemos del todo cuando alguien nos recuerda, cuando alguien sigue pensando en nosotros, cuando nos acordamos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de la gente que ya no está aquí con nosotros. Para mí esa es la forma de inmortalidad que podemos conocer aquí, en la tierra. Digo, con independencia del credo de cada uno, cuando alguien nos recuerda, cuando alguien, si ya estamos aquí, nos piensa, en cierto modo nos hace presentes. Y para mí esa es una de las potencias del teatro, hacer presente, dar presencia. En castellano es la misma palabra, el presente y la presencia. A mí presente es un regalo en castellano. El teatro permite hacer presente a los que ya no están. Esa es una potencia que lo decía Ortega Gasset, el filósofo, ¿no? El teatro rompe la historicidad que nos separa a unas generaciones y a otras. Y de repente todos somos coetáneos de Medea, o de Julio César, o de Mariana Pineda, digo por hablar de figuras históricas que han tenido obras teatrales. No existe el tiempo. Nuestro tiempo no es el de Medea ni el nuestro, es el tercer tiempo que da el teatro durante la representación. En este sentido, para mí, más allá digo, del credo de cada uno, toda mi obra está atravesada de esa necesidad de que alguien nos recuerde cuando ya no estemos. Y en cierto sentido también la de ser perdonado antes de marcharnos. Dice Tennessee Williams una frase que a mí me acompaña mucho, del dramaturgo norteamericano, conocéis: nadie es verdaderamente libre hasta que otro ser humano conoce su verdad más profunda.
profunda. Esto atraviesa todo mi teatro. La idea de que si te vas a este mundo sin que alguien sepa realmente quién eres, no has vivido. Aquellos que por tantas razones no han podido decir la verdad de sí mismos, mueren dos veces, o mueren aún más. En este sentido, la piedra oscura propone algo que parece muy sencillo, porque hay gente que ha dicho, tiene muy poca acción la piedra oscura, realmente es el combate dialéctico entre dos personas opuestas, por edad, por credo, por orientación sexual, por muchas cosas. Y sin embargo, allí donde menos lo esperaba Rafael, encuentra la salvación. ¿Y cuál es la salvación? Que alguien, el soldado del otro bando, comprenda quién fue. Dice una de las primeras frases, ahora alguien sabe quién fue. Para mí esto me obsesiona. Y el asunto de la memoria está muy ligado, claro, la memoria es aquello que coincide lo personal y lo público. Porque todos tenemos una memoria individual, por supuesto, y familiar, pero también hay una memoria colectiva. Esta ciudad, Nápoles, sus monumentos, sus calles, sus letreros, aquellos edificios que caen, aquellos edificios que se levantan, aquellos edificios que no cuentan con ayuda de patrimonio para ser salvados, los que sí, las librerías que cierran, todo eso forma parte de la articulación pública de la memoria, y es política. Las estatuas que están en pie, las estatuas que nunca se hicieron, las estatuas de mujeres que nunca se construyeron, los libros de mujeres, todo que nunca estuvieron en esta biblioteca durante tantos siglos. Claro que la política coordina la memoria pública. Yo recuerdo que yo no tengo memoria de leer a autoras cuando era adolescente. No tengo esa memoria porque fui privado de ella por lo público. Entonces, mi teatro pretende siempre poner una silla en el escenario a aquellas figuras o personajes que bien por su orientación sexual, por contravenir las normas de las fuerzas militares o religiosas, o simplemente, en el caso de las mujeres, de no haber tenido la ocasión de expresión. Entonces, creo que mi teatro intenta, en la medida pequeña e infinita para mí, por eso me digo al teatro que puede, poner una silla para los ausentes. Hay una frase de una filósofa española que se llama Mariana Garcés, que dice: todos somos hijos e hijas de una posibilidad borrada. No solo somos hijos e hijas de lo que ocurrió, sino de aquello que nunca pudo llegar a ocurrir. Mi teatro intenta abrir espacios de recuerdo. Yo nací en 1978, este dato parece anecdótico, no lo es tanto, porque es el año en que se hace la primera Constitución Democrática después de la dictadura. Es la primera Constitución Democrática justo el año que yo nazco, ocurre. Yo soy hijo de la educación pública, de la sanidad pública, de estructuras públicas que permitieron al hijo de una campesina y un electricista estar hablando de aquí. He hablado de la piedra oscura y se ha referido al personaje de Sebastián, que nunca existió, ese joven soldado asustado, ¿no?, ante la figura de Rafael, que es la figura de letras, la figura de potestad. Mi traductora griega, que me conoce bien, al griego, me dijo: Alberto, en ese juego de muñecas que hay de la piedra oscura está Federico, que es la gran figura ausente, luego está Rafael, luego está Sebastián, que es el desconocido, pero finalmente estás tú, en esa cadena, ¿no? Una cadena de transmisión y de asombro, porque la piedra oscura, y quiero mirar las respuestas, perdón, tiene que ver también con la supervivencia de un legado inmaterial, como de un legado humanista que está siendo acosado por estructuras de poder, que tiene que ver con la transmisión. Todos venimos de una pandemia que nos ha hecho recordar, primero, la importancia, en forma de espejismo quizá, la importancia de la comunidad. Nadie se salva sola, nadie se salva solo. La importancia de qué salvamos. Hay un legado que ahora estamos en este espacio, que es
idóneo para hablar de esto. En parte tiene soportes físicos o arquitectónicos, pero también es inmaterial, porque es improductivo. Entonces, cuando digo que es improductivo me refiero al mercado, a las lógicas capitalistas, no me refiero al espíritu, me refiero a ciertas lógicas. Mi teatro también pretende llamar la atención sobre, igual que Rafael le pide a Sebastián, salvemos estos libros de Federico, porque si no se salvan, ¿qué van a decir de nosotros? Esa para mí no es una pregunta del pasado, esa es una pregunta del presente. ¿Qué dirán las generaciones futuras si no logramos salvar espacios de comunidad humanista como las bibliotecas, como los teatros? Esos espacios donde aún nos reunimos a pensarnos políticamente, como comunidad, donde no nos reunimos a consumir juntos, que también puede estar bien, sino a pensarnos juntos. A mí, esta sala está prácticamente llena, esta mañana me emociona profundamente, porque lo considero una trinchera, un espacio de resistencia, casi diría con cierta velocidad, porque muchas cosas dicen no vayas aquí, es un autor desconocido, hoy llueve, está el mar, ponen cafés con ricos por ahí fuera cerca, y sin embargo están ustedes aquí. Mi teatro pretende hacer presente también esa lucha por un legado que es humanista, y un legado que está en peligro, ¿no? Y que cuando decía algo, para mí esa obra que yo estaba escribiendo tiene que ver con la idea de que el pasado siempre nos está sucediendo. Yo no soy un autor que escribe historias del pasado. Yo no acudo al pasado como un taxidermista, con un animal para disecarlo. Acudo porque ese pasado para mí está vivo, sin tocar asuntos quizá muy delicados. Creo que la realidad y la actualidad nos está recordando que el pasado siempre está a punto de sucedernos otra vez. Quizá con formas nuevas, quizá porque hay heridas que no hemos cuidado bien, quizá porque hemos roto esa dieta de lo colectivo. Pero cuando yo escribo La Piedra Oscura, se está tramitando en España una ley que se llama de memoria histórica. Esa ley es muy discutida y quizá discutible porque pretende articular la memoria sobre todo de los desaparecidos durante la guerra civil. España tiene unos 100.000 españoles enterrados en cunetas, digo, sin sepultura digna. Somos un país de antígonas. Para mí, somos un país de antígonas. Y esto trasciende incluso la cuestión política, igual que en Antigua. Quiero decir que hay gente que no tiene sepultura. Estamos rodeados de fantasmas. Esto que estoy nombrando en España es un claro gesto político. Tristemente, porque yo creo que un país también es el mismo de acuerdos. Da igual que fueran unos de un lado o de otros. Hay compatriotas, hombres y mujeres que están enterrados en tierra. Si fueran los del otro bando, digo, igual se tendría que decirse, porque hay que ordenar el pueblo. Y intento también, y ya está. No, eres tú. Mejor que hablas tú y no. Bueno, yo creo que, por supuesto, que tenemos derecho al olvido. Pero para ejercer el derecho al olvido, tenemos que tener primero el derecho a la memoria. Un olvido que no esté construido desde el conocimiento no es olvido. Es otra cosa. Ojalá pudiéramos dejar de hablar tanto, entenderme, de nuestros desaparecidos. Insisto, el derecho al olvido que se ejerce sin haber ejercido la memoria no es olvido, porque nadie puede olvidar lo que nunca supo. Y esa también es una cuestión que abordar aquí. Bene, allora ha detto prima il passato è una cosa che sta sempre per accadere, e queste parole le dice non soltanto un nazista che se n'è scappato alla fine del mondo, proprio letterale, a Ushuaia, fine dell'Argentina, fine del mondo, dove c'è una scritta: qui tutto finisce, il mondo finisce e tutto comincia. E questo soldato
nazista, riesce finalmente alla fine a raccontare la propria storia e io volevo leggerlo, non so se ci sarà tempo, però dice: quando le diranno perché riandare alle storie del passato, questo soldato nazista che parla a una che si è finta badante ma in realtà è una cacciatrice di nazisti, e lui si arrende, anche perché lui è stato un soldato semplice, non si era chiaro, ma comunque un nazista, e lui le dice quando le diranno perché riandare alle storie del passato, che sono già state raccontate più e più volte, lei risponderà che il passato è sempre sul punto di accadere, che è esattamente quello che aveva detto prima Alberto. Io volevo ritornare, sempre visto che stiamo affrontando il tema della memoria, a un certo punto Raffaele Rapun auspica qualcosa che non è accaduto, cioè Raffaele Rapun dice: quando seppelliranno Federico, ovviamente grazie a loro, quando lo tireranno fuori da quel buco e finalmente potrà riposare in un cimitero, quando alla fine finalmente questo accadrà, questa terra avrà un futuro, ma questo non è accaduto. Il recupero del corpo di Lorca non è ancora accaduto. Poi di Lorca si occupa Gennaro. Io volevo solo dire, parlare brevemente di Ushuaia. Ushuaia è l'opera che segue la Piedra Oscura e è piena di citazioni bibliche. Inizia e finisce con una citazione di San Giovanni, l'Apocalisse di San Giovanni: beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città, fuori i titani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi e chiunque ama e pratica la menzogna. Inizia così, finisce così. Chi è che deve ricordare queste parole? Questo soldato nazista. Perché le deve ricordare a memoria? Perché sta diventando cieco, non le potrà più leggere e quindi le dovrà custodire nella memoria, lì nell'esilio di Ushuaia dove si trova. E anche qui ritorna l'ansia di immortalità. Lui a un certo punto, questo ufficiale nazista quasi sepolto vivo, anche se va a passeggio nei boschi freddi di Ushuaia, dice: i turchi cantano disperati perché non sanno che dopo la notte c'è di nuovo il giorno, o almeno così dovrebbe essere, che è un po' la stessa domanda che Rapun fa al ragazzino. Dice: ma io non sparirò del tutto, vero? Ma nessuno sparisce del tutto, vero? A me piace che Alberto non si vergogni di fare queste domande, perché queste domande non c'è risposta, sono anche banali, e lui non si vergogna, perché come ce le racconta lui ci fa capire che poi le cose banali sono le cose essenziali, e per quello non e comunque volevo dire che questo soldato nazista a un certo punto prova a pensare col linguaggio a superare quello che è successo, ma non ci riesce. Ho pensato che riempendo la mia vita di parole, che curandole come si cura un fuoco, avrei potuto trovare conforto, e nelle parole avrei trovato un perdono. Ecco l'altra tematica di Alberto. Io, che mi ero innamorato ascoltando una storia d'amore, ho pensato che tutto poteva ritrovare un senso se trovavo le parole precise. Ho pensato che finché mi ricordavo, Rosa e Matteus non sarebbero affondati nell'oscurità, perché per me l'oblio era un buio azzurro, come quel male terribile che Newt, il capitano Ahab e la balena, altro ovviamente riferimento biblico
Ushuaia. Ma lungi dal pacificarmi, ogni giorno, ogni inverno, il dolore si faceva per appunto. Ora capisco quello che possono fare le parole, perché adesso le parole lui non le sta pensando tra sé e sé, sta dicendo a questa donna che si è finta badante e che è una cacciatrice di nazisti, e questa donna l'ha scoperta e lui si confida a lei, perché solo se qualcuno ascolta, io parlo veramente, una delle tematiche di questo incontro è proprio l'ascolto, e quindi posso aspirare al perdono. Infatti sempre parole sono, ma sono parole ascoltate, e quindi cambiano il segno e centrano l'obiettivo. E mi creda, la ringrazio, avevo bisogno di raccontare la mia storia per poterlo ordinare, per vederla da lontano, come chi si sporge sulla propria vita dall'altro lato, quasi da un altro porto. Vorrei solo chiederle un'ultima cosa: abbia cura di quel che le ho raccontato, che non cessi di essere raccontato, che la gente sappia quello che ci ha fatto la guerra, quello che ci hanno fatto parole come impero, razza, patria, e poi segue quando le diranno quello che ho letto prima. Un'ultima cosa volevo dire, poi lascio la parola a Gennaro, che questo perdono c'è un solo personaggio che se lo dà da sé, e questo personaggio è una donna, è Josefina Manresa, vedova del poeta Miguel Hernández. Lei il perdono se lo dà da sé con le parole: io sono padrona del mio perdono. È l'unica che il perdono se lo dà da sé. Lei che cosa ha fatto? Lei è una sarta, mentre cuce, racconta una persona a cui è destinato il vestito. E a un certo punto questa persona che ascolta le parole lei scopre che in fondo è una giornalista che vuole dei pettegolezzi sulla vita del grande poeta Miguel Hernández, ma a lei non interessa perché lei ha ascoltato. E comunque lei, raccontando la sua storia d'amore con Miguel Hernández, altra vittima del franchismo, lui muore nel 1942 in carcere, lei riesce a perdonarsi. Io sono padrona del mio perdono, io sono padrona della mia attesa, io sono padrona delle mie attenzioni. Dopodiché che succede? Che lei, la sarta, le ha cucito alla cliente questo vestito azzurro. E questo vestito azzurro però la cliente non se lo prende perché non era andata lì per il vestito, era andata lì per spiare, quindi se ne va. E che succede? Che il vestito lo indossa Josefina Manresa, la sarta, che fino a quel momento è vissuta col nero, in lutto, e indossa questo vestito azzurro, ritorna all'azzurro, ma stavolta la scena si inoltra di luce, cioè a Cab era affondato e c'era questo oscurità d'azzurro. Adesso no, adesso l'azzurro vestito fa illuminare la scena. E quindi volevo chiedere ad Alberto Lumi su questa cosa qua, un'ultima cosa, poi non parlo mai più. C'è a un certo punto la sarta dice: quasi mi dispiace finirglielo il vestito alla cliente. Quando ho bussato alla porta ho sentito un dolore al petto, e la prima cosa che impariamo noi sarti a non affezionarci ai vestiti. Quando metto l'ultimo punto mi sono già congedata dal capo, è evidente la metafora della scrittura, cioè il punto del cucito e il punto che si mette a penna o col computer. Io ho finito qua. L'unica cosa che vorrei dire è che l'opera che mi è piaciuta di più di Alberto è la geometria del trigo, la geometria del grano, ma mi ha colpito e non ho parole per restituirla, quindi taccio. Muchísimas gracias a Lucho por una lectura tan atenta de mis obras y un comentario tan generoso. Voy a ser muy breve en la respuesta, porque creo que no estamos viendo de tiempo. Quería acudir, que quizás es un fracaso de mi propio pensamiento, pero
y mujeres para responder brevemente a lo que ha contestado Lucho. Dice la poeta Vilas Bosca, que me cuesta un poquito tirar el libro, que las preguntas ingenuas son las más urgentes. A veces las preguntas más sencillas son las que no nos hacemos y por eso nos respondemos tantas cosas esenciales. ¿Alguien se acordará de mí? ¿Habré sido bueno en esta vida? Preguntas que atraviesan toda mi gramática y que pueden parecer, sí, sencillas, pero para mí son las más urgentes. Luego, Roberto Parot, el poeta argentino, decía que pensar en alguien se parece salvado. Precisamente algo por eso me convoca tanto, porque estamos juntos pensándonos. En cierto modo, a veces hacemos teatro, algo de humanidad se salva, porque estamos ahí pensándonos juntos y pensándonos juntas y reflexionando, emocionándonos y pensando juntos y preguntándonos cómo estar juntos después de esto. En este sentido, el teatro histórico que yo puedo practicar, o de la memoria, siempre habla de tres tiempos. Del tiempo al que se refiere, porque ahora transcurre en el pasado, la Ushuaia argentina de los años 70, donde se escondían nazis, la España de la Guerra Civil, en Santander, en el 27, la frontera del trigo de la España franquista. Pero habla también de nuestro presente, porque un ser humano, porque alguien, en este caso un dramaturgo, habla de este pasado. ¿Por qué ahora? ¿Qué preguntas nos hace ese pasado? ¿Qué sabe ese pasado de nosotros? No se trata de lo que sabemos nosotros del pasado, sino lo que el pasado sabe de nosotros. Y por último, el teatro histórico habla de un tercer tiempo que aún no ha ocurrido. Y cuando salgamos de la función, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué importancia le damos a las palabras que compartimos? Hemos pensado juntos cómo las palabras abren y cierran vidas, cómo las palabras nos dan libertad, pero también nos privan de ellas, cómo hay gente que no tiene el uso de la palabra, continuamente hay gente privada del uso de la palabra, porque hay gente que se va de este mundo sin poder hacer un uso profundo y poético de la palabra. Y todo esto lógicamente tiene que ver con una raíz íntima que os comparto. Yo fui un niño disléxico y para mí el lenguaje fue una conquista, como para todos o todas, pero en mi caso fue una realidad. Yo sé lo que es carecer del lenguaje, sé lo que es que en ciertos círculos no se quisiera dar más lenguaje a los hijos e hijas de los obreros, de las obreras, de los albañiles, de las limpiadoras, de ahí la importancia de las palabras. No me sé más, pero yo creo que estamos en todo el tiempo y lo digo llenar precisamente a la universidad. Quando andavo al lavoro ho fatto un problema solo ampliare una prospettiva che abbiamo portato delle questioni fondamentali del teatro e ha detto diversi punti ho utilizzato il poetico, poesia, quindi io prima di riaprire il capitolo della Chiarocca che ci ha accompagnato in questa chiacchierata, vorrei farti una domanda che riguarda il forum del teatro. E la poesia è un momento fondamentale della scrittura, oltre al fatto che Alberto Marchero è anche un poeta, ma la scrittura della stessa è piena di citazioni poetiche di tutto il canone, perché diciamo, si forma il modello culturale intellettuale, un modello culturale davvero vasto, non c'è fatto riferimento alla parte religiosa che riguarda la formazione di Ernesto, ma il programma è davvero vasto dalla classicità al simbolismo francese, che si aggiunge contemporaneo. Però la stessa scrittura in qualche modo ha una densità poetica. Ci sono dei dialoghi, dei monologhi che ha detto Monefero che sono davvero poesia. Adesso volevo veramente farti una pregunta da intervista, in realtà teatrale che ormai discute con gli altri media, no? Ha imitato tantissimo del cinema, discute tantissimo con la danza, che quindi è uno degli esempi importantissimi, no?
buona, banale, insomma, la fisicità, discutere gli altri media con l'audiovisuale tantissimo, e poi tornare alla poesia, che è ovviamente una forma propria di teatro di diventi, e che fa essere diciamo così, più importante della spagnola. Si vede, quindi vuol dire magari così. Luego estate cambiando la bandeja. Para mí el teatro va a ser el lugar de reflexionar. Pensemos que en los albores del teatro en Grecia, el propio espacio era excepcional. El edificio teatral, sentarte en un teatro, una experiencia excepcional, ningún otro edificio se parecía a un teatro. Esto a veces lo perdemos de vista, ni un corral de comedias, ni un theater, pero ya el propio espacio te decía, este es un lugar para un insólito. Es la ciudad, pero no del todo. Aquí se va a hablar de política, pero no es un estrado. Se va a hablar de poesía, pero no es un público. Se va a hablar de política, pero nuestros teatros, poquito a poquito, por el realismo, conforme imperando, se fueron primero incorporando al corazón de las ciudades. Porque antes estaban en los límites. Tenías que ir a un extremo de la ciudad a ir al teatro. Y era abandonar un poquito el sentido de lo lógico, de lo ordenado, ¿no? En lugar de lo apolíneo. Por eso incluso en Londres tenía que cruzar el río, o los cómicos estaban más afuera, o los hogares de comedia. Sin embargo, con el nacimiento de los teatros a la italiana, el edificio teatral se convirtió en algo más parecido al resto de los edificios, ¿verdad? Una caja cuadrada, no digo que no sean hermosos, no digo que no sean bellísimos, pero quedaron como más incorporados a la ciudad. Por lo tanto, nuestra lucha, creo yo, que en este caso, los hombres y mujeres del teatro, tienen que ser capaz de convertir esa casa, que es una casa, en un espacio de lo insólito, de lo excepcional, y que el público que acuda a ese espacio encuentre una experiencia que no va a encontrar ni en la televisión, ni en el cine, ni en la novela, ni en la propia poesía. Y sin embargo, el teatro desde sus orígenes ha tenido algo de épica, de poesía, de Aristóteles, de la poética, que el lenguaje del teatro era un lenguaje sazonado, que no era un lenguaje cotidiano. Para mí, la lucha personal, además, a veces pierdo batallas. Y la crítica me dice, no es un lenguaje verosímil, no van a hablar así, esperante, es dicho, pero es un misterio. Yo quiero que el espectador tenga una experiencia excepcional del lenguaje, pero no para cuestionarlo, no para decir, esto está bien escrito, sino para decir, hay otros mundos posibles porque hay otros lenguajes posibles. Y para mí el lenguaje poético no es una huida de lo real, es ir más al fondo de lo real, romper el cotidiano de nuestro lenguaje del mercado, de lo habitual del lenguaje con el que consumimos o nos relacionamos, porque un golpe del lenguaje es un golpe de emoción. Una palabra inesperada, un giro inesperado, una imagen inesperada, mueve algo que no mueve el cotidiano del lenguaje. También yo vengo de una escuela, no sé si antigua, que considera que la literatura dramática, dentro de que es una literatura híbrida, porque pertenece a la literatura pero tiene ser de teatro, es traído a la academia porque está en un libro que tiene voluntad de teatro, necesidad de carne, de presente, pero a la vez ¿quién no diría que las mejores páginas de la literatura, algunas en castellano, Calderón, Valle Inclán, Lorca, lo han escrito poetas y teatro poético. El teatro poético ha existido, existirá pese a los intentos del realismo por decirnos, este es el único modo de representación. Y eso no es inocente. Un modo de representar el mundo es un modo de perpetuar una lectura del mundo. Para mí, el teatro poético que yo intento es decirle a los espectadores, esta es una caja de resonancia para la poesía hermosísima. Es una gran caja de resonancia para el poético. Y también porque quisiera decirlo que el espectador que paga por sale de su casa, con los sueldos que tenemos, con el tiempo que tenemos, y decide comprarse una entrada de teatro, en vez de comprarse dos cervezas, y esto no, quizás un poquito roza la demagogia, pero está ahí, hay cervezas frías, hay calor, pero tú decides ir al teatro. Yo pienso mucho en ese espectador, que a lo mejor paga 20, 24 euros de un sueldo de 400, y
Yo quiero que ese espectador tenga una experiencia de lenguaje excepcional, que diga, de lenguaje que yo he vivido aquí, he vivido, no he escuchado, no lo encuentro en un informativo, no lo encuentro en los políticos, no lo encuentro en la novela, no lo encuentro en ningún otro sitio. Esa es para mí mi lucha. Y mi fracaso es cuando mi teatro se rinde ante las demandas de lo posible. A proposito di eroismo degli scommessi, anche di Rodas, diciamo così, un'altra straordinaria sperimentazione di Alberto Monechero è quest'opera qui. Alberto in pratica ha continuato un'opera di García Lorca, perciò un fatto davvero coraggioso, e per diversi motivi, perché è sempre difficile davvero anche continuare le opere, le fonti, le Davis, no? E perché questa opera è davvero straordinaria. È un'opera incompiuta di García Lorca, ma che ci ha davvero, diciamo, spaccato di un momento nodale della vita intellettuale, politica e letteraria di García Lorca. C'è rimasto un solo atto di quest'opera, come si intitola, che ha anche il suo nome della vita, e è un'opera che García Lorca scrive tra il 35 e il 36, quando sta terminando quell'esperienza straordinaria della Magrata che è scritto a Alberto, perché Alberto ha imitato con un gruppo di studenti dell'Università della Aerolini, seguendo proprio la ruta della Magrata, del suo teatro itinerante. E questa esperienza sta avvenendo perché è attaccata da tutti gli altri, attaccata dalle forze conservatrici, attaccata dalle forze di sinistra. Prima si mette in scena uno spettacolo, ci sono critiche, ci sono proteste da tutti i lati. Ed è qui che García Lorca capisce, e lo scrive nella carta ai suoi genitori, che non si può essere più neutrali. Dice, la Spagna non si può essere più neutrali. E quest'opera rappresenta questo cambiamento epocale per García Lorca. Lui lo descrive come dramma sociale, ma non è solo questo, è un'opera che, diciamo così, nel canone vetusto della tranquilla era noi come definirlo di Ambeliano, rompe la quarta parete e non solo, perché rompe tutte le pareti del teatro. È un'opera straordinaria perché l'essenza sociale sta proprio nel discutere il ruolo del teatro come forza risarcitoria compensativa del patrimonio. E da lì è partito Alberto per scrivere il secondo e il terzo atto di quest'opera. E mi pare che riprenda proprio il discorso sociale che faceva, che provava a fare in questo atto che c'è rimasto, atto unico che c'è rimasto. E c'è un personaggio che è il criado, il servo, che a un certo punto sale sul palco e dice: siamo saliti sul palco come saliamo sempre sull'impalcatura. Siccome andiamo a lavoro, continuiamo a spezzare il pane con le mani, indicando forse la delegittimazione del teatro come forza compensativa della vita. Quindi c'è anche un'immagine in qualche modo pessimistica, no? dell'arte in generale del teatro. Però si conclude con una speranza, e su questo che spero che Alberto Monechero ci possa dire qualcosa. La speranza è quella della formazione, dell'educazione, delle nuove generazioni. Infatti il personaggio tipizzato, l'autore di questa pieza teatrale dice: desde ahora il teatro sarà questa casa. Una frase con cui concludere, poi darei la parola a voi e Alberto ci dice una parola innanzitutto su questa opera che è anche libera, coraggiosa di continuare a parlare, e poi proprio su questa prospettiva sociale che ha continuato partendo da lì. Es una obra un formidable escándalo y que tuvo críticas terribles. Digo de escándalo, algunos de los poetas no importan mucho, a menos que seamos dinamita en otros medios, pues no tenemos muchos escándalos, porque todo es muy para nosotros. Pero esta obra es que fue un enorme escándalo de cómo yo me atrevía a continuar con la obra de García Lorca, a terminarla. Y cosechó críticas feroces, cuando, no sé, del montaje quiero hablar, pero de ningún intento. Y yo
le explicaba varias cosas. En primer lugar, yo no estaba pintando encima de un lienzo. Yo no estaba haciendo una restauración de un edificio, comprometiendo su esencia. La comunidad sin título está ahí. Hiciese lo que hiciese yo, no le iba a pasar nada a la comunidad sin título. Esto es una obviedad, en un momento dado, bueno, esto no es el Cristo de Borja, que yo lo restauro desde estopera. Esto está ahí. Es más, era un intento, sí, llamado, si no al fracaso, y no por la palabra, a lo muy parecido, porque mi escritura iba a estar derrotada al lado de García Lorca. Eso está clarísimo. ¿Quién sería yo si creyera que una línea de lo que iba a escribir iba a ensombrecer a García Lorca o iba a tratar de mirarlo cara a cara? Pero si era, y es para mí, esto es lo que se me entiende la palabra, un ejercicio de humillación poética. Yo digo ante que me humillo, ante los fascistas que me criticaban, ante García Lorca sí. Y yo sabía que mi escritura iba a estar derrotada. Lo hice, en primer lugar, porque apareció. Tenía el deseo de hacerlo, porque quería escribirlo y dije, voy a escribirlo. Porque a veces uno se esconde detrás de contemplaciones, pero es una pulsión. Me apetece este juego, si yo no le voy a hacer daño a nadie. A mí, ya lo sabía yo, cuando puse la primera línea de segundo acto, me dijeron, Mejero, te estás metiendo en la boca del lobo. Pero es que eso es el sentido de esta obra. Yo en su momento no lo dije. En esa obra el autor acaba muerto, porque es una cosa fragmental, en el primer acto. Y yo sabía que iba a ser en parte una muerte metafórica para el mismo autor. Como se atreve, bueno, en fin, unas críticas hermosas que ahora leo con mucho detenimiento e interés, y en su momento eran más finas. Pero me parecía que era el momento de retomar esa obra. Primero, porque los dos actos tenían que llamar la atención sobre su propia ausencia. Como el arte japonés que Komodoro ocupa las partes de roca de un jarrón, lo mío no es oro, lo mío es hojalata o arcilla. Pero digo, ¿por qué faltan estas dos? ¿Por qué faltan estos dos actos? Porque lo asesinasteis. Porque lo asesinasteis. Porque era profeta, porque el autor muere en un término incendiado al final de la primera etapa de escritura y Lorca muere fusilado meses después de esas declaraciones que refería antes de nada. Y porque para mí había algo lúdico del juego, de desacralizar a García Lorca. Pero si Lorca fue el primero que hizo refundicione de comedia clásica, el primero, es un respeto, una falsa veneración de sacristía o de museo. Si la comedia sin título está ahí, no le va a pasar nada. No estoy echando pintura encima de Caravaggio. Estoy haciendo mi dibujito al lado de Caravaggio. Fue un fracaso elocuente, tuvo las peores de las críticas, hubo también gente muy emocionada. El año pasado otra autora hizo una comedia sin título y continuó los dos actos, pero como no había letra no pasó nada. Porque la hizo, pero como era físico no pasa nada. Lo que nos habla del imperio de globos aún. ¿Cómo se atreve este a escribir? ¿Quién eres tú para escribir después de Lorca? Digo, si no he hecho otra cosa desde que soy adolescente. Desde que leí Lorca, no me he dedicado más a escribir después de Lorca, todo escribí después de Lorca y fue, y me han hecho la señal de corta, como dije, corto. Gracias. Ci sono domande dal pubblico perché abbiamo qualche minuto in più, ci hanno preso male il tempo l'organizzazione, quindi abbiamo qualche minuto per qualche domanda. Forza, non ve lo posso dare al cazzo. La voy a hacer en español para el reto.
has hablado de algunos, consideras fracasos en tu obra, tu gran compromiso de tu teatro es elocuente y bueno, los que te conocemos lo admiramos y apreciamos. Quería preguntarte si tú has sentido alguna vez censura de algún tipo. Alberto ahora mismo ocupa un cargo público, ¿no? y mezcla su faceta de gestor cultural a su faceta de gran escritor, ¿no? ¿Esto ha interferido alguna vez en tu libertad creativa? ¿Te has sentido totalmente libre? ¿Has sentido alguna presión? Me refiero en tu faceta de escritor, no en tu faceta de gestor. Valerio, gracias por la pregunta, por estar aquí. Hace una pregunta para que entendáis el contexto. El tema de la censura es un tema que ahora se habla en Madrid. De ahí viene, creo yo. Bueno, es verdad que para mí la gestión cultural a veces lo pienso como una imagen muy sencilla y quizá burda, pero es como si hubiera ocupado, fuera una estatua pequeña de la plaza del teatro, y al ocupar la gestión cultural me hubieran dado la vuelta a la estatua y hubiera visto una parte que no veía hasta ese momento, perspectiva, que lo cambia realmente todo, ¿no? Yo he sentido mi voz comprometida, sí, por la gestión cultural, no tanto por la censura, sino por lo que demanda la gestión cultural. La gestión cultural te hace mirar al mundo desde el lugar que a mí, al menos, me compromete otro tipo de mirada. La gestión cultural es la lucha cotidiana, sacar las cosas adelante. Se pierde, o he perdido, incluso la capacidad del aburrimiento, que es un lugar fundamental para escribir y para mirar el mundo. Sin aburrimiento no hay capacidad de mirar. Sí que es verdad, y voy a ser muy sincero en la respuesta, que sobre todo en mis redes públicas, yo no digo ahora lo que decía antes de ocupar el teatro. Pero entiendo también que mi discurso ahora es la programación que yo hago. Esa programación como gestor es lo que tiene que ser elocuente. Eso es lo que dice dónde estoy yo como ciudadano ante los problemas y cuestiones del mundo y en concreto de Madrid. Es la gestión la que tiene que hablar por mí. Si bien a veces me contengo por no hablar en redes, pero pienso que todo expresión ahora está en otro lado. Y también en mi propio teatro. Yo estreno en febrero, en el Teatro de Madrid, una obra que habla de la depuración que explica esto. Cuando Franco gana la guerra civil, todos los maestros y maestras de las escuelas son depurados. Todos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen que demostrar que no habían sido leales al bando perdedor. Todos, incluso los más de colegios, todos tienen que demostrar, todos se les falta. Se ha hablado muy poco de la historia de los maestros y maestras depurados en España, de la catástrofe del magisterio, de los miles de asesinados o exiliados maestros y maestras, y por lo tanto el exilio o la muerte de prioridades del futuro. Mi siguiente obra es ocupar esto. Y es ahí donde yo siento que tiene que estar mi expresión. Con lo cual sí, hay cierta autocensura, si quieres, o creo que precaución a la hora de expresar opiniones personales en redes, porque ocupa un lugar público y puede ser utilizado de otros modos, pero mi discurso, mi voz y lo que yo soy como ciudadano, lo que estoy ahí, intento que esté la programación. No es fácil para los medios de comunicación cultural. Estamos todos en una hambre y a veces desde un lugar sacrificial, pero es muy difícil de comprender. Pero intento desde... Bueno, creo que me he contestado. Prefiero que la programación sea lo elocuente, no yo. Estoy sirviendo a lo público, con dinero público. No importa tanto mi opinión como lo que hago yo con ese dinero que se ha puesto en mis manos, ese presupuesto que sale del impuesto de mis conciudadanos. Allora, ringraziamo il pubblico, le occhiate sono eloquenti, i gesti pure,